Señal directa. Continuamos en Señal Informativa. Vamos a la línea telefónica. Agradecemos que nos tome una llamada el diputado Enrique Velázquez. Él es el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado y con él vamos a platicar acerca de la reforma que se aprobó ayer por la noche. Ya le platicamos al comienzo de este espacio sobre los puntos más importantes, los exámenes de control y confianza, la desaparición del haber de retiro y la imposibilidad para que puedan reelegirse. Diputado, muy buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por tomar la llamada. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por la oportunidad. Bueno, me gustaría si en términos generales pudieras delinearnos en qué consistió esta reforma al Poder Judicial que fue aprobada ayer en el Congreso del Estado. Sí mencionas puntos importantes de la reforma, pero yo destacaría uno en particular que tiene que ver con la forma como se elegirán a los nuevos magistrados. Desde enero se empezó esta discusión, se hizo público que empezamos a presentar algunas iniciativas entre todas las fracciones, incluido el gobernador del estado, para buscar un mecanismo distinto para poder generar las condiciones de que la gente esté tranquila de que quien vamos a nombrar como magistrados, pues es una persona que sabe, que tiene experiencia, que su carrera lo avala y que no sea un tema más de cuotas y de cuates. Así empezó y creo que eso está salvado en esta reforma, particularmente porque se incorpora algunos candados para la participación de alguien que aspira a ser magistrado. Y bueno, pues también se abre la posibilidad de que participe el Comité de Participación Social, que genera las condiciones de aplicar un examen de conocimientos, se invita a universidades y bueno, al final queda un listado de personas que deben demostrar que pasaron el control de confianza, que tienen una carrera intachable, que se analiza su hoja de vida y eso creo que es lo más importante de la reforma. Efectivamente hay otros aspectos que se trataron Enrique, ayer. Antes nada más, no sé si nos pudieras comentar los pasos que se seguirán justamente para la elección de magistrados. Sí, el Congreso va a lanzar una convocatoria, se abre la posibilidad de registrarse, quien se registre tiene que presentar los documentos de su hoja de vida, no sé, su currículum, más debe de presentar un examen de control de confianza ya aprobado, pasado. A partir de eso se le evalúa, habrá una evaluación de conocimientos, una entrevista y un estudio de caso. Después de eso tendría que haber un porcentaje en una calificación y quien pase de 80, 85, eso se va a definir en la convocatoria, van a ser las personas que van a tener la posibilidad de ser electas por el Pleno del Congreso. Ese serían los pasos para poder ser magistrado. Y bueno, pero también se trataron otros temas, ¿no? Como la evaluación constante de los jueces y magistrados, a los jueces cada 4 años, a los magistrados igual, tener un centro de control dentro del Poder Judicial. Y bueno, un tema polémico que muchos estuvimos diciendo que ya la Corte se ha pronunciado y que tenemos que analizarlo bien, pero bueno, pues, al final la Corte dirá cuál es lo que vamos a hacer. El haber de retiro se quita el haber de retiro, la mayoría de los jueces y magistrados tienen una carrera en el Poder Judicial y el haber de retiro era esa posibilidad de tener un año de salario más 14 días por año laborado el día que se retirara. Y ese desaparece. Enrique, en esa parte, ¿analizaron jurídicamente lo que implica la desaparición del haber de retiro? Como mencionas, hay un pronunciamiento de la Corte que se dio justamente después de aquella reforma que se hizo en el 97 acerca de cuando se retira a los magistrados y jueces la posibilidad de ejercer los cargos de por vida y que se determina que tienen que irse al cumplir los 75 años de edad y sin embargo lo que la Corte precisa es que se les tiene que pagar un haber de retiro. Mira, el haber de retiro también tiene otra característica que no es únicamente el asunto de la edad, porque aquí en Jalisco quien se retira por un tema de edad prácticamente ya cumplió con el tiempo estipulado para que pueda ser jubilado por
por pensiones del Estado. Pero en las etapas de magistrado, que son 17 años actualmente, que no son los magistrados de por vida, bueno, también se buscó que tuvieran una cantidad por los años dedicados al servicio. Sin embargo, lo que se estaba planteando es que había quien decía que no era un tema justo, ¿no? Por lo que te digo de la jubilación. Yo ayer lo dije en tribuna, o sea, ese tema sí va a ser un asunto controvertido y sí vamos a tener una cantidad de amparos y no está mal. Lo que vamos a hacer es que la Corte nos diga qué es lo que tenemos que hacer en esa parte. Pero sí ese es un tema de muchísima discusión, ¿no? Yo te digo, yo creo que se debe haber quedado a lo mejor con otro esquema. Sin embargo, no fue así, ¿no? En el Poder Judicial de la Federación aporta una cantidad el juez federal, aporta una cantidad y el Estado otra, digamos el 10-12% de su salario, y al final cuando se retira del encargo tiene esa cantidad. Entonces vamos a tener que, ese tema lo pongo como vamos a estar al pendiente para poder atenderlo en el momento que se requiera. Pero un tema importante, Sonia, también es la paridad de género. Ahora, a partir de este momento, cuando se apruebe esta reforma, las convocatorias que van a salir, una va a ser para mujer y una para un hombre. Entonces, eso nos va a permitir en un tiempo estimado pues llegar al tema de la paridad en el Poder Judicial. Claro. Hay otro tema que tiene que ver con la reelección. ¿Cuál es el argumento para que un juez o magistrado no pueda ser ratificado, Enrique, sobre todo pensando en que sí es un cargo público en donde la experiencia y el conocimiento son básicos? Mira, había quien planteaba que los periodos fueran de 6 años o de 7 años con la posibilidad de volver a concursar. Yo creo que lo mejor que podemos haber hecho es esto, ¿no? Un periodo de 12 años. Actualmente duran 17, se reduce a 12 en un solo periodo, y eso me parece bien con evaluaciones continuas cada 4 años. En el caso de los jueces sería una evaluación a los 4, a los 8 años, y a partir del noveno año ya queda, de 8 años un día, ya queda el tema de la no movilidad. Eso también creo que le abona al asunto de la experiencia. Si antes era a los 5 años, hoy van a ser hasta los 8 años. Claro. Ahora, ¿qué instancias serán las que hagan las evaluaciones, tanto para los exámenes de control y confianza como en estos procesos para la ratificación? Mira, en control de confianza, en un aspirante a magistrado va a ser alguna institución que esté evaluada para eso, ¿no? Pero ya en el caso de los jueces y de los magistrados, va a ser un comité que va a ser creado para un órgano de control que va a ser creado dentro del Poder Judicial. Ese va a estar ahí, va a depender del Poder Judicial. Eso sí se analizó en el tema de lo que se ha pronunciado la Corte, y esas evaluaciones serían ahí, y que sería pues todos los temas que tienen que ver con control de confianza, desde la cuestión patrimonial, lo médico y lo psicológico. Con esto se salva el tema de la separación de poderes. Sí, esa parte, a partir de la resolución de la Corte, que se ha dado en ese sentido, se queda en un organismo que va a depender del mismo Poder Judicial, y ellos se van a evaluar. ¿Y las evaluaciones para quienes ya fueron nombrados? Sí, van a ser también para quienes fueron nombrados. Va a haber evaluaciones. El mismo órgano. Sí, nomás en el caso de los jueces, no va, pues, en el caso del juez y magistrados, el periodo, porque fueron nombrados, eso no se mueve, ¿no? O sea, quien fue ya nombrado por 10 años la inmovilidad de los jueces actuales, eso no se toca. Claro. Y en el caso de los magistrados que todavía siguen con resoluciones a favor de la inamovilidad, aquellos que fueron nombrados antes de la reforma del 97, que ya quedan muy pocos, pero que todavía hay casos, en ese caso también sus derechos quedan a salvo. Quedan a salvo, sí, eso ya están, ellos la mayoría ya ganaron juicios, eso queda a salvo, y la reforma en mayor parte, en que muchas de las cosas que hicimos aplica a los que están, la mayor parte es para los nuevos.
Claro. Enrique, y con respecto a cómo se harán estos cambios, ¿hay consenso con el Poder Judicial? Es decir, en la definición de todos estos puntos, ¿participó de alguna manera el Poder Judicial? Sí, fueron escuchados, se participó. Hay temas en los que no están de acuerdo, como el tema del haber de retiro. No, la mayoría no está de acuerdo en ese tema, y en la aplicación de control y confianza. Creo que van a ser temas que vamos a seguir discutiendo. ¿Habría alguna alternativa para aquellos jueces y magistrados que no alcanzan los derechos del Instituto de Pensiones? Es decir, que las semanas que cotizaron no son las suficientes como para que cuando terminen con el periodo para el que fueron nombrados obtengan una pensión. Mira, ¿te refieres a la vez de retiro? Sí, exactamente. Bueno, es que esos dos temas, el de control y confianza y el deber de retiro, sí creo que van a ser temas que vamos a tener que litigar, ¿no? Esos temas. Pero bueno, en la misma ley de pensiones hay quien se puede jubilar con una parcialidad, dependiendo de los años trabajados. Efectivamente, no todo el mundo, te digo, cumple los años como para poderse jubilar, pero de alguna manera tienen semanas cotizadas, y vamos pues, la certeza del día de hoy, pues, por parte del Congreso, es que el deber de retiro se acaba, ¿no? Ya no está contemplado, y es un tema de que hay quien tiene ya derechos adquiridos, y vamos a esperar alguna resolución. Enrique, finalmente, nada más para quien esté interesado en conocer los detalles de esta reforma, ¿ya está el documento definitivo, es decir, el que ya se aprobó ayer en el Infoleg? Ya está en Infoleg. Muy bien. El Infoleg yo creo que se envía el día de hoy o mañana al Ejecutivo, y yo creo que lo publican de inmediato. ¿El Ejecutivo está de acuerdo y lo estará publicando? Yo creo que no tenemos un problema para que hubiera alguna observación por el Ejecutivo, pero vamos a esperar, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Enrique Velázquez. A ti, Sonia. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, pues ahí están los detalles más importantes de la reforma al Poder Judicial aprobada ayer por el Congreso del Estado. Enrique Velázquez, presidente de la Comisión de Justicia del Poder